Bien, bienvenidos entonces al segundo encuentro de conversaciones en el taller de maquinaria. Hoy es el 20 de mayo del año 2020 y este es el segundo encuentro de capacitación interna e intercambio técnico sobre temas relacionados a la mecanización agrícola. Muchas gracias a todos por estar compartiendo este momento. Entonces, lo mismo que en el primer encuentro, una breve presentación de los integrantes de este grupo de trabajo, que es multidisciplinario y de varias estaciones experimentales del INTA distribuidas en todo el país. Ahí se ve en ese listado, y también tenemos la participación de asesores privados, como por ejemplo el ingeniero Federico Sánchez, ex INTA Manfredi, ex CLAS Argentina y actualmente asesor privado en temas relacionados a la mecanización agrícola. Él también está integrando este equipo de trabajo. El tema del día de hoy es el relacionado a cabezales de cosechadoras que influyen positivamente en el desempeño del órgano de trilla de la máquina propiamente dicha. Y específicamente vamos a hablar un poquito y muy rápidamente para después poder pasar al intercambio técnico con el resto de los colegas sobre un tipo de cabezal por ahí no tan difundido en la República Argentina, sí muy difundido en países de Europa y en países del hemisferio norte, como son justamente los cabezales stripper. Un poco para introducir el tema, si uno ve un cuadro de las pérdidas promedio de una cosechadora tradicional en la República Argentina, trabajando justamente sobre el cultivo de trigo, por ejemplo, y uno saca un promedio de las evaluaciones de pérdidas, se va a encontrar que en general el 50% de las pérdidas totales de la cosechadora están provocadas por el cabezal, y el 50% de las pérdidas totales están ocasionadas por lo que se denomina como pérdidas por cola, a diferencia de lo que sucede en otros cultivos de importancia económica en nuestro país, como es por ejemplo el cultivo de soja, donde los porcentajes están distribuidos más hacia el cabezal, y no tanto hacia ineficiencias en el órgano de trilla, de separación y de limpieza. Fíjense cómo en lo que muestra este gráfico, en el caso de cultivos de grano fino, como es el trigo, la problemática se distribuye más uniformemente. Si uno tuviera que explicar muy rápidamente el porqué de esto, bueno, tiene que ver justamente con el índice entre grano y material no grano que presentan estos cultivos, y en el tipo de material que ingresa a la máquina cosechadora y que tiene que ser procesado por los órganos de trilla, de separación y de limpieza. En el caso de, por ejemplo, el cultivo de soja, la relación grano, material no grano es mucho más alta que en el caso de un cultivo de trigo. Por ejemplo, en el cultivo de trigo la relación de material grano y no grano es de 1 a 8 respecto al rendimiento en el lote, y de a 1 a 1 respecto al material que ingresa en promedio a la máquina cosechadora. Esto indica, si uno saca un cálculo rápido, que con un trigo de 6 toneladas por hectárea de rendimiento, entran en la máquina cosechadora unas 12 toneladas por hectárea de material total. Es decir, más o menos unas 6 toneladas por hectárea de paje de granza, lo que eleva, en relación a otros cultivos como por ejemplo el de soja, las dificultades y aumenta los desafíos por parte de la máquina en cuanto a su capacidad de separación y de limpieza de la máquina cosechadora. Como respuesta técnica al problema, la respuesta técnica más evidente a esta situación, a este problema, es diseñar o trabajar con un sistema que cambie significativamente, que aumente significativamente la relación grano, material no grano,
de lo que ingresa a la máquina cosechadora en estos cultivos de grano fino. Un resumen de la línea histórica en cuanto a invenciones y diferentes prototipos se puede encontrar en un trabajo que está disponible justamente en la página web del proyecto Cosecha y Post Cosecha de INTA, de los autores Vázquez y Peiretti del año 2008. Ahí hay una línea histórica de los diferentes prototipos y desarrollos para responder a este problema técnico. La respuesta más moderna y más difundida fue justamente el sistema presentado por la firma Silso Research Institute del Reino Unido, y que en este momento, desde hace varios años, es producida comercialmente por el fabricante británico Shelburne Reynolds, que es justamente el tipo de cabezal stripper más difundido. Como vemos ahí, este sistema incrementa la capacidad de la máquina cosechadora entre un rango de un 50 a un 100% más, con menores requerimientos de potencia, debido a que justamente al estar equipada con este tipo de cabezal, la máquina cosechadora puede trabajar con un índice mayor de material grano en relación al material no grano que tiene que procesar. Si uno revisa un poco la bibliografía, se va a encontrar con registros de hasta 59.6 toneladas por hora, procesadas, por ejemplo, trabajando en arroz, en máquinas equipadas con este tipo de cabezal. Pero, de la misma manera, la mayoría de la bibliografía, la mayoría de los antecedentes hablan de que, si bien estos cabezales aumentan significativamente la capacidad de trabajo de la máquina cosechadora, también toda la bibliografía coincide en que las condiciones de trabajo son con un mayor promedio de pérdidas registradas. Bueno, para hablar un poquito de lo que es un cabezal stripper y un poco de sus componentes principales, en esa fotografía vemos la fisonomía general de un cabezal stripper. En estos cabezales stripper tenemos un capot frontal. Por debajo de ese capot tenemos justamente el rotor stripper, que produce el proceso de trilla propiamente dicho. Este rotor horizontal tiene 540 milímetros de diámetro, y según los modelos y las diferentes evoluciones tecnológicas que los cabezales stripper han tenido a lo largo de los años, se registran regímenes de trabajo o posibilidades de trabajo desde las 400 hasta las 800 revoluciones por minuto, lo cual resulta en, si no hice mal el cálculo, en un rango de entre 15 a 22.7 metros por segundo de velocidad periférica de ese componente. Un poco, si nos acercamos, el rotor de trilla del cabezal stripper está a su vez equipado con una serie de dientes, como vemos ahí en la fotografía, que son justamente, como vamos a ver más adelante, los que producen el trabajo de trilla propiamente dicho. En este modelo, como el que se ve en la fotografía y en los modelos originales, esos peines estaban fabricados en poliuretano moldeado. Bien, ese esquema que estoy mostrando ahí es justamente el diseño más difundido por Shelburne Reynolds, o sea, el diseño de los peines más tradicional. Como ven ustedes, yo acá estoy apuntando con mi cursor, el ojal del peine tiene un diámetro de 20 milímetros en su diseño más tradicional. Tiene una altura de 125 milímetros, y de vuelta en el diseño más tradicional, ya más adelante voy a explicar por qué, un ángulo
de apertura de 30 grados. Fíjense en esta fotografía que apareció sobre la derecha del esquema. Esto es una foto de un modelo de Shelburne más moderno de los últimos años, cómo ha cambiado el diseño de este peine, de los dientes de estos peines. Ahí tenemos un zoom. Fíjense cómo la fábrica en este momento equipa a los dientes de estos peines con esta especie de cuchara en su extremo. Seguramente eso es como respuesta o para intentar reducir los mayores promedios de pérdidas que presentan estos cabezales. Bueno, hacia la parte posterior del rotor del cabezal stripper nos encontramos con un tornillo sin fin tradicional, que es justamente el que transporta el material pretrillado en el cabezal stripper desde los extremos hacia el centro, donde se encuentra el acarreador tradicional de la máquina cosechadora. Bueno, un poquito para hablar de lo que es justamente el proceso de trilla y por qué esta mayor capacidad de trabajo que proporcionan los cabezales stripper a las máquinas cosechadoras. Voy a intentar explicar un poco cómo es este proceso de trilla y cómo funciona. Ahí vemos un dibujo muy esquemático de cómo sería justamente el trabajo de los dientes, de los peines, del rotor del cabezal stripper, cómo ahí estamos viendo en ese dibujito cómo se produce el trillado de una espiga de, por ejemplo, trigo, y ahora voy a intentar explicar justamente cómo es que llegamos a que el tallo y la espiga se introduzcan dentro del ojal del peine del rotor del cabezal stripper. Bueno, entonces, dijimos el rotor del cabezal stripper gira a cierta velocidad. Este giro y el rozamiento de los dientes de los peines provoca un movimiento de las partículas del aire que están ubicadas en este espacio. Este movimiento es angular, es decir, sigue el radio del rotor. Es angular en toda la zona de contacto, desde el ojal hasta la punta del diente de los peines. Y debido a la forma que tiene justamente cada uno de los peines y a la forma que tiene el ojal de los peines, la velocidad de ese movimiento angular de las partículas de aire tiene mayor velocidad según nosotros nos vamos acercando hacia el ojal del peine, y tiene menor velocidad según la partícula del aire se encuentra hacia la punta del diente del peine. Esa mayor velocidad angular de las partículas del aire que nosotros registramos justamente en el centro del ojal de cada uno de los peines de la stripper, provoca un efecto de succión que, dicho de alguna manera, chupa los tallos y las espigas hacia el centro del rotor de la stripper, es decir, hacia el centro del ojal de cada uno de los peines, lo que después por el movimiento genera, como se ve acá en el esquemita, el proceso de trilla o de pretrilla generado por el cabezal stripper. Una cosa que hay que tener en cuenta para empezar a entender al trabajo de este tipo de cabezales es que desde la punta del peine, es decir, del extremo de cada uno de los peines, hacia la superficie, o hacia la superficie interna del capot que recubre al rotor del cabezal stripper, la aceleración del aire se torna cero y asume una dirección rectilínea. Es decir,
Si yo, a ver si aparece ahí, el aire que se encuentra desde la punta del diente hasta el ojal presenta un movimiento angular siguiendo el radio del rotor, y la velocidad de ese movimiento angular es cada vez mayor según la partícula de aire se va acercando, se va metiendo hacia el ojal del peine. A su vez, las partículas de aire presentan un movimiento rectilíneo y con velocidad descendente según se encuentran desde la punta de cada peine hacia afuera, hacia el capot de la máquina cosechadora. Una cosa hacia el capot del cabezal de stripper. Una cosa que hay que tener en cuenta es que ese movimiento rectilíneo que cada partícula de aire presenta cuando está ubicada entre la punta del diente de los peines del cabezal de stripper hacia el capot, genera un efecto, una especie de efecto ventilador o turbina imperfecta. Imperfecta porque en una turbina tradicional tiene una entrada de aire, cosa que no tiene en un cabezal de stripper. Entonces, para hacerla corta, en general lo que pasa con una planta o con un grano que se encuentra en esa sección es que seguramente se va a terminar cayendo al piso porque el efecto de succión o de chupado no es tan bueno como si la planta se encontrara entre los dientes o en el ojal de cada uno de los peines. Un poquito para hablar de algunas regulaciones muy rápidas. Lo primero es la posición del capot, es decir, el capot redondo que tienen los cabezales de stripper en su parte delantera. En general la bibliografía y los manuales dicen que ese capot no debería estar más allá de los 10 centímetros de profundidad en el cultivo. Después algunas regulaciones de posición muy generales, como por ejemplo el despeje vertical de ese cabezal de stripper, como vemos ahí en el esquema que apareció sobre la izquierda. El despeje vertical lo podemos controlar con esta distancia A que tenemos acá en el esquema. En general, en términos promedio de cultivo, debería estar entre 300 y 370 milímetros de despeje. Después un despeje horizontal entre el rotor del stripper y la superficie del capot debería ser menor a los 90 milímetros, justamente para favorecer y promover ese efecto de succión de los peines que vimos recién. Estos cabezales son buenos para trabajar con cultivos volcados, siempre que se trabaje a contrapelo del cultivo volcado y que se los equipe con algún patín para poder disminuir lo máximo posible su altura de trabajo. Y después, lo que sí es muy importante y que a mí me interesaría que después lo complemente Mario de Simone y lo conversemos en el módulo siguiente, es la combinación de la regulación de velocidad de avance, velocidad de giro del rotor stripper y las condiciones generales del cultivo en cuanto a rendimiento, densidad y contenido de humedad variable a lo largo del día, que me parece que son los 3 factores de regulación más determinantes para un trabajo eficiente de un cabezal de stripper. Bueno, hay muchísima bibliografía para hablar de este tipo para leer sobre este tipo de cabezales. Yo solamente quería traerles a colación uno de los trabajos sobre los cuales yo estuve estudiando para preparar esta presentación, que es cuyo autor es Santa Marta, es un investigador africano. A mí me pareció muy interesante porque ellos ajustaron el diseño de un cabezal de stripper para trabajar en un cultivo que es muy importante para lo que sería, creo, la zona central, sur central del continente africano, como es
el sorgo. Bueno, estos investigadores justamente cuando describían el problema decían que para esa zona de África traer equipos, maquinaria desde Europa o desde los Estados Unidos se les hacía muy costoso por las distancias, por la falta de distribuidores, y aparte mucha de la tecnología que venía de otros países no estaba adaptada correctamente a las condiciones de trabajo de esa zona de África, sobre todo porque en esa zona de África son pequeñas superficies las que cultivan cultivos como el sorgo justamente, entonces ellos se veían en la necesidad de adaptar o de diseñar algún mecanismo de trilla de menor tamaño y que se pueda ajustar a máquinas pequeñas para trabajar justamente en este cultivo en esa zona de África. Ellos diseñaron un banco de prueba, como está ahí en ese esquema de la derecha, y probaron diferentes configuraciones de los peines de un rotor stripper. Probaron 3 configuraciones nuevas y las compararon con el diseño original, el diseño estándar de peines de un cabezal de stripper, que es justamente este que vemos acá sobre la izquierda, con un ángulo de 30 grados y una altura del peine de 125 milímetros, y lo que ellos proponían eran estos 3 diseños nuevos, un diseño con 20 grados de apertura y un peine más largo de 180 milímetros, 30 grados de apertura y 180 milímetros, y 20 grados de apertura y 240 milímetros de largo del peine de esos, de los dientes de los peines de ese stripper. Bueno, el trabajo tiene resultados muy interesantes. Yo les hice un resumen muy rápido. Por ejemplo, la influencia que encontraron estos investigadores en África del diseño de los peines sobre el porcentaje de granos sin trillar en las panojas de sorgo, es decir, cómo influía el diseño, estos 4 diseños de peines, sobre los granos que quedaban adheridos a la panoja luego del paso de los diferentes rotores de stripper. Y fíjense, el primer conjunto de columnas es para el diseño tradicional de los peines de una stripper, y los otros 3 conjuntos de columnas son para las 3 reconfiguraciones que proponían estos investigadores. Fíjense cómo, sin entrar en demasiados detalles, los porcentajes de pérdida en sorgo son muchísimo menores en los diseños propuestos por estos investigadores africanos. Esto es lo mismo, pero relacionado con las pérdidas totales, es decir, no solamente los granos que quedaban adheridos a las panojas, sino los granos que quedaban adheridos a las panojas y los granos encontrados en el suelo. Como en sorgo, el diseño estándar de un peine stripper es el que más pérdidas produce, y como las 3 reconfiguraciones propuestas por estos investigadores denunciaban porcentajes de pérdida muchísimos menores. Bueno, acá también un resumen de los resultados. También relacionando 3 diseños, el diseño estándar y las 2 propuestas en cuanto al largo de los peines, en cuanto a las pérdidas por cabezal promedio en sorgo. Otro extracto que hago de ese trabajo es justamente este gráfico, que a mí también me pareció interesante, en el cual se relaciona, toman uno de los diseños nuevos propuestos por estos investigadores, el diseño de 140, de 120 milímetros de largo, de peine, o sea, un peine más largo que el tradicional, y comparan el porcentaje de pérdidas
a diferentes ángulos de avance y a diferentes velocidades de rotación. Es decir, cada curva es ese diente de la stripper más largo a diferentes velocidades de rotación, y cada uno de los puntos de la abscisa son diferentes configuraciones de ángulo de ataque. Es decir, ellos probaron 15 grados, 30 grados, 45 grados, y hasta 75 grados de ataque, y encontraron justamente que la mejor combinación era el diente de 120 milímetros de largo, con un ángulo de ataque de entre 45 y 60 grados en la horizontal, y con un régimen de rotación de entre 200 a 300 RPM de giro del rotor para trabajar en sorgo. Bueno, para ir cerrando, porque ya no tengo más tiempo, un breve resumen que hago de lo que aportan los cabezales de stripper a las máquinas cosechadoras. Dependiendo los autores y dependiendo los ensayos y la bibliografía, hablan de un aumento de entre un 50 hasta un 100% más de la capacidad de trabajo de la máquina cosechadora. Si bien son máquinas ideadas originalmente para trabajar en trigo y en arroz, y son los cultivos en los cuales más se usan los cabezales de stripper, hay diseños y configuraciones especiales para trabajar en un amplio rango de cultivos. Recién vimos el ejemplo africano para trabajar en sorgo, por ejemplo. Pueden trabajar en cultivos volcados. Le dan la posibilidad a la máquina de trabajar a muchísima más velocidad de avance, ya que el principio de trabajo del cabezal de stripper aliviana muchísimo el trabajo del órgano de trilla, de separación y de limpieza, que en condiciones normales son los órganos que más consumo de energía hacen en la máquina cosechadora. En general reducen el consumo de combustible por tonelada de grano procesado, pero hay que tener en cuenta que este dato habla de combustible por tonelada de grano procesado, y que en general ese ahorro de combustible se consume en una mayor velocidad de avance. En general, todos los autores hablan de un aumento en las pérdidas al trabajar con el cabezal de stripper en relación al trabajo de un cabezal sojero triguero convencional. Después yo le voy a dar la palabra a Mario para que cuente su experiencia en la provincia de Salta. Otra propiedad que nos dan los cabezales de stripper es que si la espiga está en condiciones de cosecha, podemos cosecharla por más de que el tallo y las hojas aún tengan un mayor contenido de humedad. Y para discutir es si nosotros trabajamos con cabezales de stripper, qué influencia o qué efecto o qué hacemos con el rastrojo de cosecha que queda sobre el terreno. Algunos autores hablan de que ese rastrojo más vertical, más parado, como vemos en la fotografía, puede favorecer la distribución o la aplicación de fitosanitarios al generar un efecto de chorreado desde la punta de los tallos hasta el suelo. Bueno, ahí vemos en esa fotografía, como para tener una relación, ahí atrás vemos a la máquina cosechadora trabajando con una stripper en trigo, y vemos la altura de material que queda sobre el terreno, como para tener una idea. Y por último, yo pongo, ya estoy en tiempo cumplido, pero pongo algunas diapositivas de algo que encontré investigando para preparar esta presentación. Cosecha es todo. Fíjense esa fotografía, esa máquina tan compleja. Por aquí abajo tenemos un cabezal rotativo que va alimentando un órgano picador, y por acá arriba tenemos un cabezal de stripper que va cosechando las flores de esta especie que vemos ahí. Esa especie que vemos ahí es una especie
que en algunos países es legal su cultivo, todavía no en la República Argentina, y fíjense qué interesante, es cosecha mecánica de cannabis sativa, con cabezal stripper para separar lo que serían las flores, para la fabricación de, por ejemplo, aceite medicinal, y abajo el cabezal rotativo Kemper para cosechar los tallos de este cultivo de cannabis para, ahí vemos un detalle de la fibra de los tallos, de la fibra larga de los tallos, que se usan para muchas cosas en la industria, por ejemplo, para la fabricación de sogas, de sogas de cáñamo. Bueno, ahí tenemos otras imágenes, todas esas 4 imágenes son justamente cosecha de cáñamo, cannabis sativa, y en las 4 fotografías vemos el trabajo de un cabezal stripper en la parte superior, separando lo que serían las florescencias de este cultivo para la fabricación de aceites medicinales, y abajo el cabezal rotativo para cosechar la fibra larga para la industria. Por último, al que le interese, le pongo acá un poco de antecedentes y de referencias para seguir investigando, algunos videos, algunos de la Universidad de Washington, algunos de la fábrica Shelburne Reynolds, un video de la República Argentina donde vemos a un equipo de contratistas ensamblando 2 cabezales de stripper de 7,5 metros de ancho para fabricar un solo cabezal stripper de 15 metros de ancho de labor. Algunas páginas web que yo recomiendo, la de Shelburne está muy interesante, ahí se pueden encontrar los manuales de operación de estos cabezales en todos sus modelos. Una página un link donde vamos a encontrar un trabajo de los Estados Unidos, también de la Universidad Estatal de Washington, con la experiencia de 2 productores trabajando con cabezales de stripper, y el efecto que ellos ven en sus lotes respecto al rastrojo que queda en superficie. Y yo les recomiendo 2 lecturas que están disponibles en la página web de cosecha y postcosecha.org, el trabajo de Simone y Godoy, el trabajo de Vázquez y de Peiretti, y todos los trabajos que están citados al final de estos 2 trabajos, del de Simone y del de Vázquez. Son, la verdad, bibliografía muy interesante para seguir profundizando sobre cabezales de stripper. Por último, yo le voy a dar la palabra al ingeniero de Simone para que él cuente su experiencia práctica en la República Argentina, en el NOA, trabajando con estos cabezales en trigo. Y de mi parte, bueno, muchísimas gracias, y después seguimos en el intercambio técnico. Mario, si querés contar un poco tu experiencia en Salta, sería muy interesante. Sí, pero te estoy tratando de subir un host. Me dice que no puedo subir. ¿Por qué no puedo subir el share screen acá? Para ver mi pantalla. Me dice como que el host está desenganchado. Fíjate ahí. Ahí está. Ahí está, me está llamando Jorge Gil. Esa pantalla no es la mía, ¿no? Fíjate si en la parte de abajo de tu pantalla no tenés el botón verde que dice Share Screen. Ahí está. Ahí está. Bueno, yo muy breve, yo les cuento. Hicimos un ensayo que yo se los pasé, el informe. Hicimos un ensayo con un cabezal de stripper acá en Salta, en un campo que está en el este de Salta, donde es muy seco, donde se hace trigo en el invierno con riego,
Los trigos suelen rendir 4 o 5 mil kilos, o sea, son trigos interesantes. Es la única zona de Salta que se puede hacer trigos con buen rendimiento. Al estar en el este, que es una zona muy seca, tiene la característica de haber una variabilidad en la humedad relativa del ambiente muy grande entre la mañana y la siesta. Entonces, bueno, eso fue una de las variables de repetir el ensayo 3 veces en el día, controlar el avance de la humedad relativa con una estación meteorológica, y obviamente ustedes saben que un trigo seco, su humedad, sobre todo de las espigas y más tarde del grano, va un poquito por detrás de la humedad relativa al ambiente. Es decir, durante el día, hacia la siesta baja la humedad relativamente, los trigos se van poniendo más secos y después eso se invierte. Hicimos un ensayo con me acuerdo si era una John Deere y un cabezal de estos nacionales, pero que tienen el rotor que es del europeo, que es lo mismo que hizo Maízco. Y bueno, las principales conclusiones que vimos, probamos velocidades de avance, velocidades de rotación velocidad angular del rotor, y un poco las conclusiones más importantes, que son un poco para destacar, es que conforme el cultivo está más seco, es necesario aumentar la velocidad angular del rotor y la velocidad de avance de la cosechadora. ¿Por qué? Porque para mejorar la alimentación, así se incrementa la absorción de las espigas. Eso que decía José, que ese vacío que se produce en el centro del rotor chupe las espigas y las encajen dentro ¿cómo es que se dice? ¿Dónde se pasa un botón? ¿Cómo es del rotor? El ojal que tiene el peine, y mejora el índice de alimentación. Ahora, si se pasa de velocidad, si uno sube en esta circunstancia, sube mucho más la velocidad angular del rotor, ya empieza a haber pérdidas. Por eso que decía José que el movimiento tangencial del aire cuando abandona el extremo del peine hace que vuele el grano que ha sido desgranado. Otra conclusión es que cuando el cultivo va adquiriendo humedad, es decir, cuando vamos en entrada a la tarde, por eso que yo les decía que el material vegetal gana humedad y aumenta su índice de roce, aumenta el índice de rozamiento de las plantas y tienden a entrar con más dificultad las plantas. Así como cuando están secas entran más fácil y se meten en el ojal del peine, cuando el cultivo se empieza a humedecer, se ve que hay una tendencia a que ingrese menos cantidad de material. Por eso es necesario reducir en ese caso la velocidad angular del rotor. Si cuando está seco le damos más velocidad al rotor, cuando está más húmedo se la bajan. La variación de la humedad relativa y la temperatura del aire es suficiente para cambiar la condición del cultivo, a tal punto que el cabezal debe volver a regularse entre estos dos extremos que yo le estaba diciendo. Y después el último, que no la veo. La última dice, una vez que el cabezal trabaja correctamente, resulta posible alcanzar capacidad de trabajo con niveles de pérdida muy altos, con capacidad de pérdida muy bajo. Eso ustedes lo van a ver, es decir, cuando se lo optimiza a la velocidad del rotor y la velocidad de avance con la humedad relativa, con la humedad del material, se puede cosechar con índice de pérdida muy bajo. Y lo que nosotros proponíamos para los próximos trabajos es ver si podíamos ajustar un modelo que relacione la velocidad angular del rotor, la velocidad de avance de la cosechadora, que son las variables, el índice de alimentación, el estado del cultivo. Si uno pudiera hacer algunos ensayos que a esas variables, velocidad del rotor, velocidad de avance, índice de alimentación, humedad de cultivo, uno las puede meter en un modelo, es probable que se podría avanzar en estos sistemas inteligentes, de que la cosechadora va regulando solo, inclusive la altura del capó, velocidad del rotor, velocidad de avance, según estas condiciones de cultivo. Eso es más o menos lo que
lo que terminó siendo. Yo se los pasé al ensayo, tienen bastantes datos ahí, hay una metodología de cómo medir las pérdidas. Poníamos antes de que pase la máquina, poníamos en el suelo de esas bandejas de plástico dura, la poníamos en el fondo, íbamos caminando al lado de la rueda, cuando la cosechadora iba avanzando, y encima de esa, ¿qué es lo que caía sobre esa bandeja de plástico? Caía lo que tiraba el cabezal, y al ir caminando al lado de la rueda de la cosechadora, y antes de que la cola descargue, le tirábamos otra bandeja de plástico, que al tirarla se encajan bien, y ahí caía la pérdida de cola. Eso fue bastante sencillo para medir la pérdida, si no, no es tan fácil. Bueno, eso nomás, José. Bueno, Mario, muchísimas gracias, muy interesante. Podés dejar de compartir tu pantalla cuando quieras. Si les parece, a mí me gustaría que pasemos a la parte de intercambio, así sin intervalo. De vuelta nos manejemos como nos venimos manejando. Si alguno tiene algún comentario, quiere compartir alguna visión. Sí, Fernando. Bueno, muchas gracias, José, muy buena la presentación. Quería preguntarte más o menos, digamos, ¿qué incidencia tuvo el cabezal de stripper aquí en Argentina? Y si tenés idea más o menos cuántos cabezales andan dando vueltas, como para saber qué mercado está manejando esto. Bueno, yo ese dato no lo tengo actualizado yo, no sé si alguien de la mesa lo tiene. La verdad que recién cuando daba la presentación me di cuenta que me había olvidado de una diapositiva relacionada a ese tema, no pude chequear los datos actualizados. No sé si Federico todavía está y puede llegar a tener alguna idea de eso. Cualquier cosa, Fede, si tenés un dato relacionado a eso, levanta la mano nomás. Flaco, yo de stripper no tengo nada, y en las cosas viejas del Propeco tampoco nunca encontré un mercado de stripper. Podremos ver para buscar si alguna vez en los 90 se hizo, que debería ser algo parecido a lo que hay hoy en día, pero nunca encontré un mercado de stripper. Bueno, será tarea para la próxima actualizar esa estadística y ver si se puede publicar. Yo me imagino que debe ser bastante poco en la República Argentina. De vuelta, si uno busca antecedentes en otras partes del mundo, en el hemisferio norte, en países de alta producción triguera, por lo menos los antecedentes son bastantes, y las experiencias de productores de otros países son también muchas más que en la República Argentina, si bien los antecedentes de productores argentinos trabajando con strippers, también la gente parece bastante conforme, y de hecho ahí en una de las diapositivas estaba el link al video de la gente de la provincia de Buenos Aires, justamente ensamblando los dos cabezales de stripper. Es muy interesante eso que esa gente ha hecho, ¿no? Porque son pesados. Y yo sé que importaban los rotores, Maízco los importaba y los armaba, porque el rotor tiene tecnología sobre todo en el material de los dedos. Pero lo que esa gente ha logrado de articular dos cabezales y que funcione, es muy interesante eso, ¿no? Porque eso le da una capacidad inmensa a la máquina. Habría que seguirlo, sería interesante seguirlo y sugerirle a algún fabricante nuestro si lo puede retomar al tema, ¿no? Yo tengo un tema para tirarle a la mesa y me gustaría escuchar algún comentario de parte de ustedes. El primero relacionado a stripper y el segundo relacionado a cabezales Draper. El primero tiene que ver con el tema de el rastrojo remanente. Me gustaría saber qué piensa la mesa sobre si ese rastrojo puede tener alguna influencia positiva o negativa o neutra sobre la siembra, rendimiento, crecimiento del cultivo posterior.
Si en el caso del ensayo que nosotros hicimos, es justamente porque en la zona de riego, como riegan por manto, se acumula mucha paja que corta la cosechadora y tira por la cola, y después se hace muy difícil la siembra en algunos lugares. Es una ventaja en el caso de la zona de riego de Salta, porque queda parado la plantita, y bueno, con los niveles de temperatura no es un problema para después, para la cosecha de las hojas posteriormente. Probablemente en climas más frescos y húmedos, esa paja es un problema, y sobre todo en trigos de alta producción, ¿no? Pero no es lo que pasa, yo diría, del norte de Córdoba para arriba. Si me permiten, yo creo que sí es importante, más allá como vos dijiste, Mario, recién, en lotes de alta producción, probablemente en círculos de riego, es importante esto de que quede todo el rastrojo parado, o mejor dicho, toda la planta bien parada. En determinado momento Mario nos comentaba de que era muy importante para el tema de la siembra directa, por la facilidad que le prestaba a las sembradoras. Si nosotros nos ponemos a pensar en la importancia después de salir de trigo, de poder sembrar algún otro cultivo, y pensamos en las ruedas copiadoras de terreno, ¿no? En las que van, que son solidarias al disco, o bien si hay algunas que son traseras, en las solidarias al disco, afecta, digamos, en el momento en que decimos no tiene que andar pisando esos, digamos, montones de granza o de charla que queda detrás de la cola de la cosechadora. Y más con todo lo que estuvimos hablando nosotros recién en función de estos cabezales de 45 pies, 40 pies, 50 pies, si nosotros nos podemos pensar que una cosechadora tiene que desparramar bien toda esa granza en el ancho de la plataforma, y probablemente sea muy difícil. Entonces, al copiado de la sembradora se le hace también más difícil posterior a esto. Y pensando en estos lotes de alta producción, si son riegos, probablemente también tengamos que trabajar sobre las cuchillas onduladas para poder ejercer un buen corte y limpieza del surco. Entonces, me parece que hay dos cuestiones que hacen a la mejora en cuanto a esto, ¿no? En cuanto al mejor trabajo por parte de las cuchillas onduladas, en la limpieza del surco, y por otra parte también a la profundidad de siembra, ¿sí? A la profundidad de implantación, porque después eso va a generar, digamos, que las ruedas limitadoras peguen un salto o suban en el momento de encontrar esos bultos de granza o de chala que quedaron detrás del cosechador. Así que me parece que es es un muy buen aporte para la siembra directa este tipo de cabezales de stripper, por supuesto, sobre todo en estos lotes de alta producción. Gracias, Fernando, por el comentario. Yo quería tirar otro temita sobre la mesa, por ahí no sé si Federico estás escuchando o el resto. Primero la pregunta clásica de si un cabezal draper pierde más o pierde menos que un cabezal tradicional. Y segundo, el tema del molinete del draper, si la diferencia entre un molinete tradicional y un molinete de los que se conoce como, creo, orbitales. No sé si les doy la palabra al que quiera hablar. Flaco, yo creo, por las mediciones de pérdida, yo creo que estaría bueno, que es lo que volvemos a hablar de la otra juntada, que deberíamos empezar a analizar un poco más las mediciones de pérdida que tengamos, que sea a mano, si tengamos 10 o tengamos 30, pero en todas vamos a ver que las que tengamos en una condición de una soja totalmente seca y a alta velocidad, los niveles de pérdida siguen siendo muy similares, básicamente por todo lo que hablamos de
de la barra de corte, prácticamente en ese sentido el nivel de pérdida es muy... Sí puede existir en algunos casos que el molinete trae menor agresividad. No te hace falta llevar el molinete tan atrasado y tan inmerso en el cultivo para estar conteniendo el bollo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, puede llegar a mejorar, que es menos agresivo el molinete y en una soja totalmente seca te puede generar menos desgrane. Y en base a lo que decide el molinete, yo creo que el molinete orbital o el convencional depende mucho del diseño del draper. Por ejemplo, en un draper de John Deere, donde ese escaloncito entre la barra de corte y las lonas es muy chiquito, o es el menor, prácticamente no le hace falta un molinete que le corrija ese defecto. Y en un molinete como el de New Holland que vimos, que tiene un escalón muy alto, o el de ADCO que tiene un escalón muy alto, te hace falta un molinete orbital exclusivo para draper para que pegue la patadita y te mete el material adentro, sobre todo cuando tenés hoja en bajo rendimiento. Excelente, Fede, muchas gracias por tus comentarios. No sé si alguien de la mesa tiene algún otro comentario, alguna otra... Sí, Enrique. Sí, yo me quedé colgado con respecto a las ventajas de cortar la paja de trigo lo más alta posible. Y me sumo a lo que dice Fernando. Es indudable que es mucho más fácil transitar con la sembradora por la paja parada, no solo por lo que planteaba Fernando, sino también porque una paja, cuando la costamos, es necesaria cortarla. Y cuando el suelo está húmedo es mucho más difícil cortarla y entonces eso va a modificar la profundidad de la semilla. Entonces, por todos o sea, en el tema de la siembra es muy superior cortar el trigo lo más alto posible para beneficiar el tránsito de la sembradora. Y después en cuanto a la pulverización, que por ejemplo vos lo mencionaste, no sé cómo lo pesqué, lo mismo. O sea, si nosotros tenemos la paja acostada, la maleza ahí abajo en estado de plántula, difícilmente le peguemos con la gota. Cuando nosotros tenemos la paja parada, se puede llegar sin ninguna dificultad. Hay que trabajar con un tamaño acorde para llegar con la gota a esos estratos, pero se llega. Distinto es cuando tenemos la barrera de un paraguas y tiene que pegar ahí, después tiene que chorrear con un preemergente y toda esa historieta que es mucho más difícil. Muchas gracias, Enrique. Sí, la bibliografía hablaba justamente de que la paja erecta, luego de la cosecha con el stripper, me generaba que el fitosanitario pudiera chorrear por el tallo desde la parte superior, donde pasa el pico de la pulverizadora, hasta la parte inferior. Yo no soy especialista en pulverizadora, pero estaría bueno tener el comentario de algún especialista, pero me sumo a lo que opinas. Sí, yo quiero decir, no es un chorreado, sino que es, al estar el suelo más descubierto, tenés más chance de llegar a esos puntos entre tallos. Muchas gracias por la corrección, perfecto. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Una cosa, yo me acuerdo que hablando con Mario, esto de los strippers, una reflexión que hacía Mario muy, muy práctica, como él siempre decía, tener un cabezal que solo te sirve para trigo es muy caro para el contratista. Entonces ese probablemente haya sido uno de los motivos por el cual no prosperó tanto, ¿no? Por eso yo creo que esa innovación de articular dos cabezales y darle mucha más capacidad a la máquina puede ser un camino interesante para algunos contratistas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Mario. Si no hay otro comentario, entonces yo creo que podemos cerrar esta parte acá. El último mensaje es para el público en general que pueda estar escuchando esta grabación en YouTube o en alguna otra red social del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Los técnicos que conformamos esta mesa estamos disponibles para
cualquier otra comunicación posterior o consulta relacionada justamente a cabezales Draper, cabezales stripper, eficiencia de cosecha o cualquier otro tema relacionado a la mecanización agrícola y a la agricultura de precisión. Así que muchas gracias y si les parece nos tomamos 5 minutos de break y después pasamos al último módulo de la reunión. A ver, nosotros arrancamos con esto del curso de formación dual para operarios calificados en maquinaria agrícola allá por el 2016. Esto surge como una demanda encubierta, si se quiere, del medio, donde nosotros como INTA brindábamos capacitación, las empresas brindan capacitación, y sin embargo vemos que del sector falta empleados calificados. Entonces empezamos a idear un proceso donde pretendíamos que todos los integrantes del sector se vayan sumando a su manera para formar un proceso de formación de operarios calificados. Entonces, en esa línea empezamos a pensar esto y tomamos un modelo alemán del Instituto Deula, donde justamente tiene que ver con esto de la formación dual. Como verán ahí, dice que este proyecto está liderado de alguna forma por el INTA y la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, como aliado fundamental, ¿no? Bueno, acá vemos los principales fundamentos. El avance en la ciencia y la tecnología para la actividad agropecuaria no ha sido apropiado plenamente por los usuarios de la tecnología, especialmente en la mecanización agrícola. El proceso de enseñanza y aprendizaje en el ámbito rural ocurría tradicionalmente y ocurre de una generación a otra. Esto hacía que el salto tecnológico ya no sea tomado por quienes son en definitiva sus beneficiarios, porque quienes eran los capacitadores o los que manejaban esa tecnología no lo pueden tomar. Entonces hay un salto de tecnología que hace que esos que funcionaban como capacitadores ya no puedan cumplir esa función. Por lo tanto, hay escasa existencia de operarios calificados para hacer un uso eficiente de la maquinaria. En general, la máquina agrícola están siendo subutilizadas. Esto tomado de un colega amigo que se jubiló recientemente del sector de las capacitaciones en el área que nos incumbe. La importancia del sector agrícola para la economía del país, de la provincia, como potencial demanda de mano de obra calificada, un impacto positivo que genera la utilización de esa innovación tecnológica en la producción agropecuaria y en la economía general. Bueno, pérdida de competitividad sistémica del sector como consecuencia de esa innovación tecnológica disponible y el aprovechamiento relativo de su potencial. Dentro de los objetivos generales nosotros pensábamos implementar un proceso que brinde a los aprendices la posibilidad de adquirir conocimiento teórico y práctico suficiente para ser operarios calificados de la maquinaria agrícola moderna en el desempeño de las buenas prácticas agrícolas. Los objetivos específicos era favorecer la articulación del ámbito educativo con los sectores público y privado de la producción agropecuaria, aprovechar el conocimiento existente en esos contratistas para la formación de operarios, brindar a las empresas fabricantes de maquinaria y a las de equipamiento una oportunidad para demostrar sus bondades y equipamientos. Facilitar a esos empresarios rurales el conocimiento de potenciales candidatos para ser ocupados en sus empresas, como una manera de ir semblanteando o ir generando mano de obra que ellos posteriormente iban a estar absorbiendo. Los destinatarios de esto son jóvenes egresados de escuelas agrotécnicas, de escuelas rurales, de familias rurales y otros interesados.
Lo que buscamos acá en definitiva son jóvenes que tengan interés por insertarse en el sector agrícola vinculado con la maquinaria agrícola. Por lo cual es muy importante que a esos interesados que nosotros los tomamos en este curso, tener un mínimo conocimiento respecto de que ese chico sea un demandante original de esto y que no sea un interesado que viene porque es un curso más, porque le sirve para ampliar el currículum, o simplemente que viene porque es gratis. O sea, lo que tratamos de generar acá es mano de obra calificada que pueda ser absorbida por el sector. Entonces era muy importante y es muy importante poder detectar a esos chicos que tienen cierto conocimiento en el campo y que se van a insertar en el campo. Los actores que nosotros pensamos inicialmente son las escuelas agrotécnicas y rurales, instituciones, INTA, bolsa de cereales, en definitiva, instituciones de ciencia y técnica, las instituciones del sector, fábricas de maquinarias y sus concesionarios, porque son ellos quienes disponen de la maquinaria y el conocimiento genuino de respecto de cómo se operan sus equipos, las cámaras del sector, FACMA, CAFMA y otras, entidades financieras, empresas proveedoras de insumos y servicios y otros. En realidad, acá estarían prácticamente, o pretendemos incluir a todos los actores que tienen cierta relación con el sector agropecuario. Si nosotros logramos un sector agropecuario pujante, seguramente le va a interesar a todo tipo de empresas e instituciones. ¿Cómo es la metodología de esta enseñanza y aprendizaje dual? Por un lado, tenemos una capacitación teórica a través de la utilización de material didáctico. Habíamos puesto originalmente simuladores, lo cierto es que no pudimos contar con ningún tipo de simulador, en 40 horas de clase. Esto es, nosotros recibimos a esos aprendices durante una semana y los tenemos a disposición a tiempo completo, de 8 a 17 horas. En realidad, lo único que sabemos es el horario de inicio y el horario de cierre se va a brindar, va a surgir de a cómo se vaya dando la interacción entre ese capacitador y los chicos. En la medida que el capacitador se brinde y los chicos sigan traccionando información y se arme una discusión interesante, eso continúa, total, no tenemos, nadie nos corre para hacer el cierre de eso. Los chicos están a disposición con nosotros toda esa semana. Y luego el entrenamiento de servicio a campo. Esto es lo diferencial que plantea el curso. El objetivo de esto es vincular a un chico, a ese aprendiz, con una empresa contratista en especial, durante 3 meses a campo. Dado que es el único lugar y son solamente ellos quienes les pueden ofrecer ese aprendizaje que solamente lo va a dar el entrenamiento a campo. El objetivo es que ese chico que pasa por este curso tenga oportunidad de operar la maquinaria. Luego, los contenidos de este proceso teórico son hablar de los componentes de la maquinaria, su funcionamiento y regulación, rutinas de trabajo de los concesionarios y proveedores de insumos. Esto lo pusimos un poco para ver, quizás podía haber algo dentro de los concesionarios que nosotros desconociéramos. Lo cierto es que nadie se enganchó con esto. Luego, prevención, seguridad laboral y medicina agrícola. Esto es un tema muy importante. Lo abordamos a través de un médico cirujano que es productor agropecuario, con lo cual, le hacemos un tratamiento especial. Luego, la parte de tránsito agrícola, seguridad vial y póliza de seguro a través de los capacitadores de FACMA.
O sea, acá hay capacitadores desde INTA, muchos de ustedes han colaborado con esto, empresas de maquinaria, FACMA, bueno, y en ese entonces el médico venía por el lado de AFA, hoy AFA ya cortaron la relación, digamos, de profesional, este médico está trabajando por su cuenta y así sigue vinculado con nosotros. Luego, el entrenamiento en servicio, la parte de contenido sería, el objetivo que nosotros pretendemos es que el chico pase por todas las etapas de la operación, ya sea de cosecha, de siembra o de pulverización. Hasta el momento solo pudimos aterrizar, bueno, 3 cursos de operario de cosecha, uno de tractorista sembrador y de pulverización no hemos hecho nada. La idea es, como este chico se vincula con el contratista durante esos 3 meses, es que el chico pase por todas las etapas que hacen a la actividad en el día a día, desde participar de hacer la comida, bueno, buscar los repuestos, por eso dice ahí, participar de todas las tareas. Puesta a punto del equipo, del equipo y mantenimiento, regulaciones de la máquina de acuerdo al cultivo, monitoreos de la labor, operación de la máquina. El objetivo es que en algún momento de esos 3 meses, cuando la jornada no venga complicada, tenga chances de efectivamente estar operando él por su cuenta la máquina, siempre con el responsable al lado. Y acá los capacitadores van a ser contratistas y o productores, dependiendo qué tipo de empresa consigamos, y bueno, el INTA, nosotros que atrás de eso estamos chequeando que no haya ningún inconveniente. Esto para que vean un poco, el proyecto tiene un costo, y estos son los costos de lo que hace a la parte de práctica. Después si quieren los discutimos, no hay problema. Me parece que no tiene sentido detenernos a esto, estos son valores, ya quedaron en el tiempo.